Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una serie de textos sobre teología sistemática para explorar un tema que, bueno, siempre genera debate: cómo leer el mapa completo de la Biblia. Porque la Biblia está llena de promesas espectaculares a la nación de Israel: una tierra, un rey, un futuro glorioso. Claro, pero si miras la historia. Exacto. Parece que muchas de esas promesas, pues, no se han cumplido del todo. ¿Qué hacemos con ellas? Esa es la gran pregunta. ¿Las ignoramos? Decimos que eran simbólicas. Pues los ensayos que tenemos hoy proponen una tercera vía: tomarlas al pie de la letra. Y ese es el punto de partida de un sistema llamado dispensacionalismo. Así que hoy vamos a desglosar qué es esto, por qué sus defensores dicen que es el marco más coherente para entenderlo todo, del Génesis al Apocalipsis. ¿Y cómo choca con otras interpretaciones, como la teología del pacto? A creerlo. Vale, pues empecemos por el principio. Si tuviéramos que explicarle a alguien qué es el dispensacionalismo, más allá de lo típico del fin del mundo, ¿cuál es el corazón del sistema según estos textos? Pues mira, el corazón de todo, el motor que lo mueve, es su regla de oro para leer la Biblia. La llaman la interpretación literal, gramatical, histórica. Suena muy técnico. Lo es, pero la idea es bastante directa. Se basa, digamos, en un respeto fundamental por el texto. A ver, desglosemos eso, porque me da que aquí está la clave de todo el edificio. ¿Qué significa exactamente literal, gramatical, histórica? Piénsalo como si leyeras, no sé, el testamento de un abuelo. Vale. Si dice, le dejo mi casa en el campo a mi hijo Juan, pues no te pones a buscar significados ocultos. Claro, ¿no piensas que la casa es la paz interior y Juan es toda la humanidad? Exacto. Lo lees de forma literal, entiendes la gramática y el contexto. No hay más misterio. O sea, que la regla número 1 es: no intentes ser más listo que el texto. Lee lo que pone. Exactamente. Literal es tomar las palabras en su sentido normal. Uno de los autores cita a Charles Ryrie, que lo resumía muy bien. Dios quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Entiendo. Y esto no ignora las metáforas, supongo. Para nada. Claro que las reconoce, pero cuando el propio texto te da pistas. Luego, gramatical, es lo básico. Fijarse en la sintaxis, el género, ¿Y lo histórico? que es crucial. Es preguntarse qué entendió la gente que lo escuchó por primera vez. Entendido. Y el punto polémico, supongo, es que las fuentes argumentan que esta regla hay que aplicarla a todo. A todo, desde las leyes del Levítico hasta las profecías más extrañas de Ezequiel o el Apocalipsis. Y aquí es donde salta la primera gran chispa con otros sistemas teológicos. Ahí está. La aplicación consistente de este método a la profecía es lo que define al dispensacionalismo y lo diferencia radicalmente. Y de esta forma de leer la Biblia se derivan dos conclusiones que las fuentes repiten casi como un mantra. La primera: una distinción muy clara entre Israel y la Iglesia. Correcto. Si lees el Antiguo Testamento así, te encuentras con que Dios hace promesas muy específicas, muy terrenales y nacionales a un pueblo concreto, a Israel. Promesa sobre una tierra, una descendencia, un rey en un trono en Jerusalén. Eso es. Y según esta visión, esas promesas ni se han anulado, ni se han transferido espiritualmente a la Iglesia. La Iglesia es algo nuevo, un misterio, un cuerpo de judíos y gentiles en Cristo. Son dos programas distintos. O sea que la idea tan extendida de que la Iglesia es el nuevo Israel es precisamente lo que este sistema rechaza. La rechaza de plano, porque según argumentan, para llegar a esa conclusión tienes que dejar de leer literalmente las promesas originales y empezar a reinterpretarlas. Vale, esa es la primera gran consecuencia. ¿Y la segunda? Los textos hablan de que el propósito de Dios es más grande de lo que solemos pensar. Sí, este es un punto fascinante. Muchos sistemas se centran casi solo en la salvación del alma, que es central, por supuesto. Claro. Pero el dispensacionalismo, al leer todo de forma literal, ve un cuadro mucho más amplio. El objetivo final de Dios no es solo salvar gente para que vaya al cielo, es restaurar su gobierno y su gloria sobre toda la creación. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues que el plan de Dios incluye una salvación de individuos, sí, pero también la restauración nacional de Israel, la bendición de todas las naciones y, fíjate, hasta la sanación del propio planeta. De la ecología. Vaya.
Hay un autor, Mark Snoeberger, que dice que la Biblia es tanto una historia del gobierno de Dios como una historia de sus actos salvíficos. El fin es un reino visible, terrenal, donde se manifieste su gloria. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Si el dispensacionalismo insiste tanto en esta coherencia, en usar la misma regla para todo, ¿qué pasa con las otras posturas? ¿El amilenialismo? ¿El posmilenialismo? ¿Cómo leen ellos estos textos? Pues aquí es donde las fuentes señalan lo que consideran la gran debilidad de los sistemas no dispensacionalistas, ¿Cuál? que emplean una hermenéutica, una forma de interpretar que cambia a mitad de camino. ¿Cómo que cambia? Leen el Génesis o las cartas de Pablo de forma literal, pero cuando llegan a la profecía del Antiguo Testamento, cambian las reglas del juego. Empiezan a espiritualizar, a alegorizar el texto. O sea que reinterpretan el Antiguo Testamento a la luz de su teología del Nuevo. Exacto. John Feinberg, citado en un artículo, lo explica así. Y entonces, una promesa literal de tierra para Israel se convierte en una promesa espiritual del cielo para la Iglesia. El trono de David en Jerusalén se convierte en el trono celestial de Cristo. ¿Cambian el significado original? Por completo. Pongamos un ejemplo concreto para que se entienda bien. Las fuentes mencionan un caso muy claro, Isaías 11. Esa profecía que dice que el lobo vivirá con el cordero y el león comerá paja. Un clásico, sí. ¿Cómo se ve esto desde las dos aceras? Desde la perspectiva dispensacional, aplicando la regla literal, pues, el pasaje describe una transformación futura y real. En la tierra, el león literalmente comerá paja. Es una restauración de la paz del Edén. Suena increíble, pero es lo que dice el texto. ¿Y la otra visión? La otra visión, y una de las fuentes cita como ejemplo las notas de la New Geneva Study Bible, dice que estos versículos son figurados, ¿Y qué figuras representan? pues que no hablan de animales, sino de la paz y seguridad y el amor reconciliador que los creyentes experimentan ahora, en la era de la Iglesia. Espera un momento. Entonces, lo que las fuentes denuncian es una inconsistencia. ¿Total? Se lee el Génesis donde los animales eran vegetarianos, de forma literal, pero se usa otra regla distinta para una profecía que habla exactamente de lo mismo. Eso es un problema de coherencia bastante grande, ¿no? Ese es exactamente el argumento central. La pregunta que lanzan es, ¿con qué autoridad se cambia el método a mitad de la película? Porque lo que era literal al principio se vuelve simbólico al final. Insisten en que, si aplicaras ese método figurado a todo, doctrinas como la resurrección de Cristo podrían desmoronarse. Entendido. Entonces, aceptando por un momento la lógica dispensacional, ¿cómo resuelve este sistema la tensión que hay entre las promesas y la realidad? Porque el mundo, seamos sinceros, no parece un reino de paz y justicia. Lo resuelve con un concepto que es fundamental, el de cumplimiento progresivo y parcial. Progresivo y parcial. Suena bien. La idea es que las promesas de Dios en los grandes pactos, con Abraham o David, son como diamantes con muchas facetas. Tienen dimensiones espirituales, pero también físicas y nacionales. No es un todo o nada. Vale. ¿Y qué parte se ha cumplido ya y cuál no? La parte que ya se ha cumplido es la espiritual. La Iglesia hoy disfruta de las bendiciones espirituales de esos pactos. El perdón, el Espíritu Santo, todo eso es real gracias a la primera venida de Cristo. Entonces el cumplimiento parcial es la respuesta a la pregunta de si el Mesías ya vino, ¿por qué el mundo sigue así? La respuesta sería que solo se ha cumplido la parte espiritual. Precisamente. Y la parte que sigue en pausa, pendiente, son todas esas promesas físicas y nacionales a Israel. La posesión total de la tierra, un rey del linaje de David gobernando en Jerusalén, la restauración de la nación. Y todo eso está reservado para la segunda venida de Cristo. Exacto. Hay una frase en las fuentes de un autor, Mark Yarbrough, que lo clava. Aunque todos los pactos se completan en Jesús, Jesús todavía tiene que completar todos los pactos. Es una síntesis perfecta. Captura esa tensión entre el ya y el todavía no. Y explica el porqué de este periodo tan largo entre la primera y la segunda venida. El cumplimiento ya empezó, pero la culminación final, que será tan literal como las promesas, está aún por llegar. Pongamos otro ejemplo que las fuentes califican de desafiante. Ezequiel, capítulos 40 a 48. Describen con un detalle casi de arquitecto un futuro templo en Jerusalén, con sus medidas, sus puertas y... Sacrificios de animales.
Sí, ese es un verdadero quebradero de cabeza para muchos intérpretes. Sacrificios de animales después del sacrificio único y perfecto de Cristo. Suena un retroceso, ¿no? Totalmente. Por eso muchos optan por ignorar esos capítulos o decir que son una alegoría de la Iglesia. ¿Y cómo lo justifican las fuentes desde una lectura literal? Pues la explicación que ofrecen es que sí, habrá un templo literal y habrá sacrificios, pero su función será completamente diferente. ¿En qué sentido? No serán para obtener salvación. Eso ya se consiguió de una vez por todas. Tendrán un carácter conmemorativo. Conmemorativo. Como un monumento o un memorial. Exacto. Serán como una lección objetiva, una especie de obra de teatro sagrada para las generaciones que nazcan durante ese reino. Igual que los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban hacia adelante, a la cruz, estos apuntarán hacia atrás. Recordando el sacrificio de Cristo. Serán un memorial perpetuo de lo que costó esa paz. Vaya, es una forma de verlo que al menos intenta dar sentido a cada detalle del texto. Y en esos mismos capítulos hay una imagen aún más espectacular. Un río que nace en ese templo. Sí, Ezequiel 47. Es una de las profecías más visuales. Describe un río que brota del templo, se hace cada vez más grande. Y desemboca en el Mar Muerto, ¿verdad? Eso es, y al tocar sus aguas hipersalinas, las sana, las llena de vida, de peces. Otras profecías, como en Zacarías, añaden que el río se dividirá y fluirá también hacia el Mediterráneo. Es una imagen potentísima. Las fuentes incluso mencionan mapas que ilustran esta futura topografía de la región. Suena a ciencia ficción. Totalmente. Los mapas que se proponen muestran un cambio geográfico radical. Un río de agua dulce que atraviesa el desierto y transforma el Mar Muerto, un lugar sin vida, en un oasis. Para esta visión no es una metáfora, es una promesa de restauración ecológica literal. Con todo esto sobre la mesa, se entiende mejor la lógica interna del sistema. Las fuentes, además, no se limitan a exponer, sino que terminan proponiendo unas preguntas para la reflexión. Sí, son preguntas diseñadas para que cada uno evalúe la coherencia de su propio sistema. La primera es: ¿qué método interpretativo parece preservar mejor el significado original del texto, tal como lo habría entendido su audiencia inicial? Una pregunta directa. La segunda se enfoca en Israel. ¿Cuál de las posturas explicadas ofrece una explicación más consistente para el futuro de Israel a la luz de las promesas incondicionales del Antiguo Testamento? Y la tercera, sobre la coherencia general. ¿Qué sistema teológico evita mejor las contradicciones aparentes entre las profecías y su cumplimiento histórico? Son preguntas que, obligan a mirar el sistema en su conjunto. Si tuvieras que resumir la conclusión a la que llegan todas estas fuentes, ¿cuál sería el argumento final? La conclusión firme de todos los textos analizados es que el dispensacionalismo, precisamente por su empeño en mantener esa única regla de interpretación de principio a fin, La literal gramatical histórica. esa misma, pues que al hacerlo ofrece el panorama más completo, coherente y armonioso de los propósitos de Dios. En otras palabras, que intenta no dejar cabos sueltos. Intenta no dejarlos, exacto. Da cuenta de la redención personal, que es el corazón del Evangelio, pero la enmarca en un plan cósmico mucho más grande. Un plan que incluye la restauración de Israel, la bendición de las naciones y la renovación de la creación. Culminando, según esta perspectiva, en el reino terrenal visible y literal de Cristo. Esa es la visión. Una que intenta tomarse en serio cada palabra y cada promesa, sin cambiar las reglas del juego a mitad de camino. Los textos que hemos analizado argumentan que la forma en que leemos las profecías sobre el futuro determinan nuestra comprensión de toda la Biblia. Y esto plantea una pregunta interesante que va más allá de la teología. Si nuestro método de interpretación da forma a nuestra visión del final de la historia, ¿de qué manera podría estar moldeando también las decisiones y prioridades que tomamos en el presente?